Desde un lugar secreto, entre discos olvidados, anécdotas improbables y reflexiones que incomodan a más de alguno. Decidido a rescatar el libre pensamiento de la inanición cultural. Espacios publicitarios disponibles. Desde su laboratorio, su trinchera. Fernando Lobos presenta. Hola, ¿cómo están? Yo súper contento porque, a pesar de todo pronóstico, este podcast ha sobrevivido. Sobrevivió el algoritmo, sobreviviste tú, pero los que no van a sobrevivir son los VHS, los Betamax y los disquetes con los que reconstruí mis recuerdos en la temporada 1. Les vamos a dar un descanso porque, como ya se pueden haber dado cuenta con la intro de la cortina inicial, vienen varios cambios. Y uno de esos cambios es poco editorial, ¿no? Quiero hablar de temas un poquito más grandes, que se crucen con la vida cotidiana, con la historia, con las cosas incómodas y curiosas, y que sean ojalá parte de algún almuerzo familiar por ahí, ¿no? Y para eso se me ocurrió elegir uno de los más difíciles. Vamos a hablar de una palabra prohibida. Vamos a hablar de la palabra con P. Sí, vamos a hablar de política. Mira, seamos honestos. Hoy día en muchas casas hablar de política es peor que tirarse un peo. Es como en un almuerzo hablar de política y tener a la gente pegada en el plato con un nivel de concentración imposible. Es como descubrir el fascinante mundo dentro de las ensaladas que tienen al frente, porque en realidad se ha convertido en un tema un poco odioso, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo compartí con algunas personas que tenía ganas de hacer este episodio, mucha gente me dijo: no lo hagas, Fernando, no te metas ahí, no te conviene. Pero yo tengo un problema. Si a mí me dicen no lo hagas, mi cerebro lo traduce como hazlo ahora, lo antes posible. En mi cabeza había una vocecita que decía: anda, di tu weá, hazlo tuyo, hazlo. Y aquí estamos. Pero voy a tratar de no hablar de políticos. Me interesa más hablar de la política como actividad humana. De cómo pensamos en el poder, cómo lo distribuimos y sobre todo porque hoy día hay tanta gente que se declara de centro. Me ha resultado un poco curioso en un escenario en que el mundo se está haciendo más de extremas, ¿no? Es como que tener una cantidad de gente tan grande declarándose de centro es un fenómeno que yo creo que no se ha analizado lo suficiente. Y nada, pues quiero poner la primera bomba de este episodio, y es que yo creo que el centro no existe. Lo repito, el centro no existe. Bueno, antes de que te ofendas, si es que tú te consideras de centro y me empieces a escribir comentarios pasivos-agresivos en la parte de los comentarios del podcast, dame la oportunidad de desarrollar la idea primero. Mira, he estado escuchando a distintos analistas que hacen distintos tipos de encuestas y había uno que me gustó porque tenía esta lógica. El problema era encuestar a las personas y pedirles que se ubiquen políticamente en una escala del 1 al 10. Y para esto, las personas tenían que entender que ser 1 es ser lo más de izquierda que se puede ser y 10 lo más de derecha que se puede ser. Así de simple. Y la enorme mayoría de las personas está concentrada entre el 4 y el 6, con un acento muy alto en 5, entendiendo que el perfecto centro para mucha gente será 5, ¿no? Uno mira esos números y piensa, pero ¿de verdad la gente es como centrista? ¿Es tan de centro? Y yo creo que no. Yo creo que eso no existe. Yo creo que lo que realmente existe es que toda esta enorme cantidad de gente en el ambiente de entre el 4, el 5 y el 6 lo que no quiere es tener una pelea política que dar. No quiere incomodar, no quiere que el almuerzo termine con algún tío bloqueándote en el WhatsApp o quitándote el saludo. Y tú dices de centro como cuando quieres decir lo que haya. O sea, en el fondo no es una ideología, es como un refugio emocional, porque si el centro fuera una ideología real, tendría pensadores, historia, principios, una épica, luchas
cruciales, mártires, relatos, pero no, pues no hay nada de eso. El centro es simplemente un lugar donde la gente se esconde para no entrar en las discusiones. Y porque además en Chile yo creo que eso ha sido fomentado mucho históricamente, porque tener una opinión política es una cuestión que te puede costar caro. Hay que hacer un pequeño repaso. En la época de la dictadura tener una opinión política de verdad era peligroso. Y la gente se protegió, aprendió a protegerse evitando ciertas conversaciones, sobre todo en público, ¿no? Pero bueno, ya vamos a volver sobre eso más adelante. Por lo pronto, me gustaría hablar del elefante en la habitación, y es que si para mí el centro no existe, debiese de haber una razón, ¿no? Y para eso se me ocurrió que podemos volver rápidamente al origen literal del concepto que tenemos hoy día de democracia y la democracia en este arco entre la izquierda y la derecha. Entonces, si nos vamos a la Revolución Francesa, antes de que te empiece a dar un sueño instantáneo a hablar de historia, te quiero avisar que va a ser breve, pero interesante. Nos vamos a ir a la Revolución Francesa. 1789, esta revolución tenía la escoba en las calles, algo parecido a, no sé qué palabra utilizar, no sé si te suena, estallido social. Bueno, eso estaba pasando. Y querían escribir una constitución. Bueno, lo que pasaba en Francia era que el rey y por lo tanto toda la nobleza tenían un voto. Piénsenlo así. El clero tenía otro voto y el pueblo, que era el 98% de la población, tenía otro voto. El pueblo, ese 98% de la población, financiaba la vida de ricos y famosos de el clero y los nobles, pagando impuestos y una serie de tributos asociados, y Francia estaba empobrecida completamente después de muchas guerras y unos inviernos muy duros y qué sé yo, y decidieron rebelarse frente a eso, así como que si les hubieran subido el pasaje del metro 30 pesos y dejaron la cagada en la calle. Eso es. Y llegaron a un punto en el que ese tercer estado, que valía un voto, es decir, un tercio de la opinión de cualquier decisión importante que tomar, decidió que hoy día estaban en posición de hacer una constitución. No sé si les suena eso, a mí me suena, pero no me acuerdo por qué. Bueno, y decidieron hacer una constitución porque querían terminar con el sistema tal cual estaba. Y bueno, y escribir esa constitución era la manera en la que se iban a poner de acuerdo en qué iban a hacer con el rey. Entonces, mientras estaba el despelote, y para poder discutir sin matarse los unos a los otros, que era lo que estaba ocurriendo en las calles, se produjo una división espontánea. Entonces, imagínense que estamos en una sala con un grupo de diputados que se dividen entre los que quieren cambiar dramáticamente la vida de los franceses por otra fórmula de hacer el país. Y ellos se sentaron a la izquierda y de ese presidente, de la Cámara. Y a la derecha se sentaron los que querían conservar lo valioso, que el país no se convirtiera en una purga, versión estilo siglo XVIII, de todas las tradiciones y las instituciones del país. Nada más. No hubo un comité de marketing diciendo ya, vamos a inventar el eje más influyente de los próximos 250 años. Fue logística. Bueno, fue una cuestión logística. Los que querían cambiar el país con sus amigos se sentaron a la izquierda y los que querían conservarlo tal como estaba se sentaron a la derecha y ya está. Simple, elegante, que no lo estropee Twitter. Izquierda es cambio, derecha es conservación. Y si el mundo se divide solamente esos dos polos, en ese minuto eran solo dos polos, evidentemente, no había mucho lugar a matices, ¿qué es lo que es el centro? El centro es cambiar pero poco, conservar pero poco, que no se note. Es yo me quedo aquí, elijan los demás y acepto lo que elijan. En realidad es como nada, ¿no? Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos a tanta gente aquí, po? En este centro, en este conjunto entre el 4 y el 6? Bueno, parece que en este país la gente quiere que le hablen de plata, de trabajo, de salud, de oportunidades concretas, de emprendimientos, de inversiones, de vivir bien, de que no te asalten, que no te asfixien las deudas, que no te estafen los bancos y que puedas mandar a tus hijos a la universidad sin tener que hipotecar tu trasero. Y hay alguien que lo entendió muy bien, que es Franco Parisi. Franco Parisi no es un fenómeno político, es como un fenómeno cultural.
él habla en segunda persona del singular. Habla de tu negocio, tu auto, tu inversión, tu casa, tus lucas. Es como la política de cómo mejorar tu vida en 30 días, edición gobierno. ¿Y eso qué refleja? Bueno, nosotros estamos viviendo en un país que también refleja la realidad de muchas otras sociedades en el mundo, por cierto, no es una cuestión exclusivamente chilena, pero para efectos de esta conversación hablemos de nosotros, no más. Somos un país desconectado del proyecto colectivo, o sea, nosotros hoy día estamos mucho más conectados con nuestros objetivos personales que con una visión de sociedad, y no lo digo como una crítica moralista, es realmente un dato. Nosotros hoy día tenemos en Chile, con expresión política, conviviendo a gente que sin ninguna vergüenza se declara abiertamente pinochetista, gente que idealiza dictaduras comunistas, gente que cree que la democracia es una estafa y que lo mejor que podemos tener son gobiernos autoritarios que pongan orden. Hay gente que ofrece asediar el Congreso con la fuerza del pueblo para que se decidan todas las cosas que nos convienen. Gente que cree que es bueno poner minas antipersonales en la frontera. Gente que cree que hay que estatizarlo todo. Candidatos que prometen cárceles, otros que vienen a decir que sí van a hacer también cárceles, pero además las van a poner en el desierto, y otros que vienen y dicen, bueno, si este lo va a poner en el desierto, yo las voy a poner flotando. Ni hablar de que esas cuestiones, como Meo dijo por ahí, no tienen financiamiento, y peor aún, que son ilegales, anticonstitucionales o inconstitucionales, que es el término correcto. Y que muchas de ellas violan acuerdos internacionales de los que dependen muchas de las relaciones comerciales más importantes de este país. O sea, de verdad son irrealizables. Y con esas caricaturas, con esos panfletos, armamos candidaturas con discursos reales. Porque bueno, los moderados abandonaron la conversación. La gente que no quiere conflicto se dio el terreno para estas disputas, y si tú te retiras del espacio público, lo va a ocupar el que grita más fuerte, porque el que tiene menos pudor, menos responsabilidad. Estamos en una lucha donde todo es válido, donde en la guerra y en el amor, ¿no? Como así. Bueno, la tecnología ha hecho que esta cuestión sea todavía peor. Siempre se dice las redes sociales nos arruinaron, y bueno, en realidad no es así exactamente. El problema no es la tecnología en sí misma, sino que cómo la tecnología nos transformó en consumidores pasivos de información. Sobre todo información no racional, sino que emocional. Vivimos como el fenómeno de Cambridge Analytica que conversamos en algún episodio anterior. Así fue como se desarrolló metodología para, a través de las redes sociales, instalar microsegmentación, instalar fake news, manipular a los indecisos, instalar discursos de miedo y de odio, al que hoy día están muy bien sumados los medios tradicionales incluso, y algoritmos que saben mejor que tú en qué crees y qué quieres ver y con qué te pueden estimular. Y así ganó Trump, ganó Bolsonaro, Kast casi gana en la oportunidad anterior, ahora va por las mismas, y Milei va en la misma. Yo sé que estoy nombrando puros candidatos de derecha, pero a ellos se les ha atribuido este comportamiento. Hasta ahora no tengo información del caso contrario. No es mi ánimo polemizar con un sector o con el otro, simplemente estoy dando un dato. Bueno, el asunto es que en esta mezcla de desinformación y emocionalidad, más desconfianza en todo, se genera un terreno fértil para soluciones extremas y absurdas. Y si sumamos lo que nadie quiere reconocer, que es que la gente no tiene herramientas para discriminar la información falsa, no porque sea tonta, sino que porque no se educó en ese mundo. A muchos chilenos les llegó el smartphone antes que la alfabetización digital, y por lo tanto la política se convirtió en un juego peligroso para mucha gente. Y esos son los estímulos principales para que haya tanta gente hoy día, más que nunca, declarándose apolíticas. Como si fuera poco, más encima estamos cansados, distraídos y sin ninguna capacidad de concentración. Hay un informático que se llama Cal Newport, que nunca ha tenido redes sociales y es informático. Es bien interesante lo que él dice. Él dice que tu cerebro ya no soporta estar solo contigo mismo. Estamos con alergia al aburrimiento, dependemos del estímulo, no tenemos tolerancia al silencio, tenemos hecha mierda nuestra capacidad de atención, y eso nos hizo perder en definitiva nuestra capacidad crítica, ¿no? No nos podemos pasar 30 segundos sin sacar el celular, no podemos hacer una fila en el banco sin estar scrolleando, no podemos escuchar a otra persona si es que no estamos al mismo tiempo mirando la pantalla. Y un análisis político, tomar posición, requiere contexto, historia, concentración, leer, comprender ciertas situaciones, y es muy difícil meter eso en
en reels de 10 segundos. La democracia no cabe ahí. Y ahí es donde yo estoy ya poniéndome un poquito más grave con la cuestión. O sea, esto no se arregla invitando a todos a ser de izquierda o derecha o menos del centro, porque el centro no existe, ¿no? Si uno pesca un ladrillo, lo pone a la izquierda y otro a la derecha y pega un hachazo al medio, no le pega nada. Y por lo tanto la salida es otra. Hay que volver a hablar de política sin miedo. De política se puede hablar con humor, con ironía, con preguntas incómodas y con honestidad, pero también con los valores de uno, con las cosas de las que uno cree, ¿no? Todos nos acordamos de las cosas que nos enseñaron nuestros papitos, nuestros valores. Pregúntale a que sea. Mi papá, mi mamá, en mi casa me enseñaron ya, y esas cosas no tienen acaso una expresión política. Claro que sí, pues. No podemos seguir evitando la conversación porque los fanáticos avanzan. Las soluciones mágicas, las panaceas, están a la orden del día. Los discursos de odio se normalizan. El populismo se instala y la democracia se vuelve cada vez más frágil. Y esa es una cuestión de la que hay que de verdad empezar a preocuparse. Porque si empezamos a ver ahora, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, con sus discursos atacando a la prensa, atacando al poder judicial, el populismo empieza a poner en riesgo a las democracias. Hay un crecimiento enorme en una tendencia hacia el autoritarismo dentro de la democracia. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Les quiero recomendar un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de Levitsky y Ziblatt, que es excelente, fácil de leer, entretenido y aterrizado en ejemplos reales sobre populismo, erosión institucional, manipulación mediática y el abandono del centro democrático. Cómo los países hoy día se pueden destruir sin necesidad de un golpe de Estado, que es lo que realmente me preocupa del abandono de la conversación política en la mesa chilena. No importa tu postura. Entonces, es bueno leerse ese librito y empezar a ver cómo en los últimos 50 años tenemos ejemplos patentes de que, sin darnos cuenta, lo que tanto nos costó construir, que es la democracia, que seguramente es un pésimo sistema político, pero es el mejor que tenemos. Si la dejamos de destruir, vamos a perdernos de hacernos preguntas importantes. Nosotros como chilenos, como país, tenemos que empezar a preguntarnos en qué país queremos vivir. Oye, yo me acuerdo de esa bella época donde los candidatos hablaban de cómo iba a ser Chile en 20 años. ¿Cómo hacer el desarrollo económico chileno? ¿Cuáles son las industrias que hay que desarrollar? ¿Dónde hay que poner conocimiento chileno para poder abrir nuevos espacios para el comercio internacional, para el desarrollo cultural? ¿Qué industrias queremos desarrollar? ¿En qué vamos a competir? ¿Cómo generamos los recursos que necesitamos para financiar la salud, la educación y la seguridad? ¿Cómo recuperamos el crecimiento? ¿Qué vamos a hacer ahora que ya estamos descubriendo con espanto cómo la promesa de estudiar una carrera en la universidad no le aseguró el futuro a nadie? Si lo que en realidad hoy día estamos discutiendo es cuántas cárceles vas a poner. Ah, no, es que yo voy a poner las mismas, pero las voy a poner en el desierto. Ah, no, es que si tú las pones en el desierto, yo las voy a poner flotantes en el mar. No, es que en ese caso yo voy a poner minas antipersonales en la frontera. O sea, yo creo que tenemos que dejar de aceptar que se nos hablen estúpidos. ¿Hasta cuándo con esa juega? Yo creo que Chile necesita un proyecto, necesita visión, necesita una conversación adulta y de eso quería que se tratara este podcast. Y de eso quiero que se trate esta nueva temporada también. No siempre de política, pero de temas importantes, de pensar un poquito, ¿no? Bueno, les reitero la recomendación del libro Cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt. Trata varios casos y trata casos bien amplios dentro del espectro político para que no se vayan a pensar que es un libro ideologizado, como si tener ideología fuera malo y como si fuera inevitable también. Porque no tener ideología es una ideología. Brígido. Así que eso, este es el capítulo que no tenía que hacer, que no era recomendado que hiciera, y lo hice igual. Porque hace falta, porque yo estoy seguro de que hace falta y porque es necesario hablar de política. No tiene por qué ser fome ni agresivo. Puede ser interesante, puede ser divertido y puede ser liberador. Y bueno, déjenme ahí sus comentarios, pues no metan la cabeza en la ensalada. Nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo grande. Chao.